Voz que transforma. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué hora nos están escuchando el día de hoy. Este episodio para mí es muy importante porque estamos en el marco de las festividades del Día de la Madre. 10 de mayo, el día más esperado por muchas de nosotros, pero también una fecha exageradamente reflexiva. El 10 de mayo y la maternidad normalmente siempre está relacionado con la parte más romántica, con el amor, con el servicio, con el sacrificio. Pero cuando nosotros hablamos de maternidad, también hablamos de las violencias que son ejercidas contra las mujeres que son madres. Y de eso se trata este capítulo. La intención que tenemos en este capítulo, que va a ser políticamente incorrecto, lo aviso desde el principio, tiene la intención no de atacar a nadie, sino de explicar cómo se viven las violencias desde diferentes puntos de vista y sobre todo, cómo nosotros como sociedad podemos sumar nuestro granito de arena para generar menos violencia. Recordemos que la madre desde el minuto 1 está obligada incluso a invalidar su propio sacrificio físico, sus heridas después de la cesárea, para dejarse en un segundo plano inmediato y atender la vida de un ser humano que nos necesita de manera constante. Así es que hoy este episodio se los dedicamos con muchísimo cariño y respeto a todas las madres que nos están viendo, pero también a los padres que están por ahí. Y les voy a decir quién nos va a acompañar el día de hoy. De nuestro lado derecho se encuentra. Buen día a todos. En esta ocasión tan sensible, soy Lidia Morales García, abogada egresada de la Universidad de Guadalajara. Me encuentro en el ejercicio de la abogacía en materia familiar y civil, fundamentalmente, desde hace 35 años. Es una materia que nos toca profundamente en el área profesional a todas las abogadas, en razón de que hemos transitado por la vida, al igual que cualquier ciudadana. Hemos transitado la infancia, hemos transitado el ser hijas y ver a nuestras madres en las condiciones que han desarrollado su historia. Y estoy aquí con el propósito de abonar en lo que mi experiencia permita para que mis congéneres mujeres que vienen en las generaciones siguientes puedan construir a partir de lo que nosotros hemos recibido y lo que podamos aportar el día de hoy, las que estamos aquí, una mejor oportunidad de vida, un mejor aprendizaje que nos lleve a lograr una sociedad más igualitaria, más justa y segura. Además de que es especialista en temas de violencias contra las mujeres a partir de los casos legales. Ojo. Bueno, pues yo soy Lizy Celis, soy mamá de 2 hijos, soy arquitecta de profesión, duré trabajando muchos años con mi despacho de arquitectura, pero pues la vida hizo que perdiera de manera ilegal, no pensé que iba a llorar, a mis hijos en verano del 2019, y bueno, el luchar por recuperarnos me hizo encontrar con muchísimas madres que hemos vivido lo mismo. Y bueno, hoy soy cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, donde estamos casi 6,000 madres que hemos ido y que estamos luchando por nuestros hijos, que estamos luchando por leyes, en donde hay más de 10,000 infancias involucradas. Siempre me han movido las injusticias, siempre me dediqué a la arquitectura, mi despacho lo tuve que desmontar y hoy me dedico prácticamente de tiempo completo a atender mis sistemas legales, pero a ayudar, apoyar y a tratar de hacer un cambio para que lo que yo viví, para lo que mis hijos han vivido, para lo que mi familia ha vivido y que lo viven miles de mujeres en este país, en el mundo en general, no se tenga que estar repitiendo. Gracias, Liz. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Erika Olivares, soy abogada, maestra en Derecho, egresada de la Universidad de Guadalajara. Soy abogada litigante, pertenezco a la red de abogadas Digno Ochoa, donde ejercemos en conjunto con otras compañeras abogadas la defensa y la asesoría de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Lo que más me ha motivado a mí a ser defensora de derechos humanos de las mujeres y de las niñas, y sobre todo también de las adolescentes, es, yo creo que todas aquí tenemos una historia personal y en algún momento de nuestra vida hemos sufrido, visto o acompañado a alguien en un tema de violencia de género. Lamentablemente en México está súper normalizada la violencia, la crianza con violencia y la violencia en la familia.
Personalmente, siempre, desde muy niña, no me han gustado las injusticias. Y soy una mujer muy sensible. O sea, cuando veo el dolor, el sufrimiento de una mujer, no me puedo quedar quieta ni callada, ni pasar en alto lo que sufre mi compañera, mi amiga, la mujer que está al lado de mí. Lo que más me motiva a seguir en esto es mis sobrinas. Tengo unas sobrinas. Yo quiero que mis sobrinas vivan en un México que no haya violencia, en un México que puedan ser plenas, felices, en el que puedan desarrollarse y no tengan que estarse cuidando para no vivir cualquier tipo de violencia. Bueno, vamos a empezar hablando que Jalisco es el estado con mayor número de violencia vicaria. ¿Esto es correcto? Correcto. ¿Qué es la violencia vicaria? Porque hablamos de violencia vicaria, ahorita hablaste de que te arrebataron a tus hijos. ¿Quién arrebata a los hijos en la violencia vicaria? ¿Cómo funciona? Platiquemos de esto un poquito. Pues mira, prácticamente creo que para que sea muy fácil de entender, es muy sencillo. Es hacerle daño a la madre a través de lo que más le duele. ¿Y qué es lo que más te duele? Son los hijos, ¿no? Ya en términos de ley, sí se expande un poquito más, es hacerle daño a la mujer con lo que más ama, porque no propiamente también entran, si la mujer no tiene hijos, sí pueden entrar a hacerle daño ha sido mascotas, seres queridos, al abuelito, el papá, los tíos, pero bueno, en este caso son los hijos, es por lo que nos hemos movido, y a una madre no hay nada más fuerte que atenten en contra de sus hijos, y no es propiamente porque se confunde mucho con la sustracción, con que no dejan ver a los hijos, no, empieza muy sutilmente, es una violencia más, es un cúmulo de violencias que la mujer ha vivido a lo largo de una relación con esta persona, sea padre de sus hijos o no sea el padre de sus hijos naturalmente, porque en Jalisco acaba de dar un caso muy fuerte, pero que vienes ya viviendo un cúmulo de violencias y cuando dices, yo ya me quiero separar, quiero salirme de este círculo, lo último que queda son los hijos, ¿no? Yo te podría ponerte como una escena, esta escena en donde puede haber un tema de mucha violencia, en donde ya hay esta violencia física y en donde está un montón de cosas en el cuarto y hay como, y el agresor ya te pegó y te vuelves a levantar y te hizo y voltea y ve como el cuchillo, ¿no? Entonces dice, con ese le voy a dar y a lo mejor cuando se levanta. Y es así, cuando el agresor ya te violó, ya te golpeó, ya te habló mal de ti 10,000 veces, te quitó tu lugar, te violentó económicamente y tú sigues fuerte, sigues de pie y saliendo adelante y voltea y ve a los niños y dice, con ellos. Con ellos les voy a dar porque con ellos no se va a levantar. Legalmente, ¿cuántos juicios llevas sobre violencia vicaria? ¿Cómo es que se da cuenta una mujer que es víctima de violencia vicaria? Es progresivo. El darse cuenta generalmente inician con fenómenos de cuidado y protección, de pretender justificar ante la misma familia, al seno de la familia, el pretender justificar que yo estoy ejerciendo, sujeto activo de la violencia vicaria, lo que estoy ejerciendo es cuidado sobre mis hijos y estoy cumpliendo mi sagrado compromiso de proteger a mis hijos. Es cierto, se ve normalizado desde ese aspecto la manera en que inicia y empieza a migrar progresivamente en la historia de los eventos hasta el momento que les impiden y les rompen, les impiden la convivencia, el engranaje natural que debe existir en toda familia, a las madres, a las mujeres, hasta que les rompen completamente sus vínculos, dañándolas de manera totalmente arrasada, porque ciertamente si pudieran, estas personas obviamente son personas con una mentalidad enferma. Si esa mentalidad fuera lo suficientemente eficaz, bueno, entonces desgastarían menos y empezarían por el final, ¿no? Empezarían por el final y romper el vínculo de inmediato. Pero funcionan como enfermos, como lo que son. Seres enfermos que de manera se van autojustificando, así lo he visto yo en infinidad de casos,
que ellos mismos llegan a convencerse y es su verdad. La llegan a defender como una verdad completamente natural, completamente decente. Y es de esa manera que van migrando, migrando, migrando. Y hay muchísimas ocasiones, tú te vas a encontrar con expedientes donde incluso cambian de abogados como cambiar de traje. Porque afortunadamente todavía se pueden encontrar con profesionales del derecho de su mismo género, profesionales del derecho varones, que sí tengan conciencia al interior de la familia, al interior de las infancias, al interior del ser humano. Y cuando ven que no se ajustan al patrón patológico que ellos están manejando, Cambian. entonces cambian de abogado. Una ¿Sí? mujer que es víctima de violencia vicaria, ¿qué tan importante es elegir una abogada que conozca este tema y tenga perspectiva de género? ¿Cuántos abogados llevas en tu proceso? No, yo realmente llevo pocos. Tuve la ventaja de tener unos excelentes abogados con los que duré 3 años y medio, pero sí tengo conocimiento de cientos y miles de mujeres que lamentablemente están muy mal en sus procesos, no propiamente por el agresor o por el abogado de la contraparte, sino por sus propios abogados. Lamentablemente el tema de los abogados es todo un tema. Hay abogados con tan poca ética que se venden, que están trabajando directamente con el agresor, o que simple y sencillamente su falta de conocimiento, de no trabajar con perspectiva de género, de no creer lo que puede suceder en la violencia vicaria, porque no se necesitaría ni siquiera la ley. Realmente todo lo que sucede en la violencia vicaria no debería de ser legalmente. Tendríamos leyes que realmente evitarían esto, pero están sucediendo, ¿no? Entonces, el que no entiende... ¿Por qué se confunde la violencia vicaria con cuando estábamos impulsando esta iniciativa para que la ley se aprobara en Jalisco? Encontrábamos dos situaciones. Uno, la parte donde te dicen, es que ya está en el código la alineación parental. ¿Cómo es diferente la violencia vicaria de esto? Pues bueno, la alienación parental sí ya no existe, está regulada por la Suprema Corte, porque justamente fue un término que se utilizó para hacerle mucho daño a las madres y no solamente hacerle daño a ellos, sino dejar a los niños con los violadores, ¿no? Pero es un maltrato psicoemocional. Y sí tiene un tema de maltrato psicoemocional, pero como decía el abogado, son muchísimas otras cosas, son muchas violencias previas, porque no empieza con una sustracción. Muchos podrán empezar con sustracción, pero empieza sutilmente, quitándote tu lugar con tu mamá. Ay, ella no sabe, tú no puedes, yo voy y te hago el súper. Estas violencias tan sutiles hasta que llega a dejarte sin tus hijos, hasta que llegan a romperte este lazo, hasta llegar a la sustracción. Yo quisiera hablar un poquito quiero dar contexto. A ver, Lizzy tenía 2 hijos, estaba casada, ella se separa, sufre violencia. Como esta historia, hay muchas, pero quiero dar este contexto. Entonces, el padre de sus hijos se lleva a sus hijos. Estoy como resumiendo una historia de muchos años y muy trágica. Entonces, el padre empieza a ejercer la violencia vicaria, que es como la última de las violencias o la violencia más fuerte, el cuchillo que mencionabas, hablando siempre mal de la manera en que maternaba Liz. Tu mamá es mala, tu mamá hace esto, o sea, calientan la cabeza de los hijos de tal manera que la mamá se convierte en el enemigo de la familia porque ellos están de manera constante con el padre y al romper el lazo también con la madre, pues dejan ellos de darse cuenta de sus propias verdades porque se contamina su cerebro. Y entonces este juicio llega a un momento en donde incluso su propio hijo mete una denuncia en contra de ella, en donde incluso ha salido en medios diciendo, oye, es que yo no quiero estar con ella. Y entonces alguien que no entiende de violencia vicaria dice, pues, ¿por qué si el niño no quiere estar con ella, por qué quieren que esté con ella? O sea, ¿por qué no respetan la infancia? Estoy como hablando como lo ve la gente, ¿no? Porque entonces no respetan la infancia y le dan el lugar al niño que él quiere. Si él no quiere estar, ¿por qué tiene que estar ahí? ¿Por qué si un niño no quiere estar con papá, sí está obligado a convivir con ello, pero por qué si no quiere estar con mamá, sí tiene que estar conviviendo? Y entonces se abre un debate público que es parte, para mí, de las violencias más difíciles, que es la violencia digital o la crítica que sufre una mujer que está siendo violentada ya de por sí por el padre de sus hijos a través de sus hijos, en donde se empieza a discutir, incluso hasta, es que lo que ella quería era pensión. Es que lo que las mujeres quieren que están del otro lado, lo que quería era dinero. Y como los hombres no les dieron dinero, pues entonces ella por eso está haciendo todo este drama.
desmenucemos esta parte. ¿Por qué siempre creen que la mujer quiere dinero? O sea, ¿por qué no sería obligación del padre ejercer su paternidad en tema económico? Pero cuando yo hablaba con Liz y le decía, Liz, es que, ¿cómo? Mira, me están llegando estos mensajes. Es que Liz, me decía, está bien fácil. ¿Cuánto te ha costado el juicio? 5 años. ¿Cuánto te ha costado el juicio? Exactamente. O sea, Si ella hubiera querido dinero, pues no se hubiera metido un juicio para empezar. Para empezar, los juicios son costosos, son largos, son difíciles. Son tediosos. y no para recuperar a mis hijos, hubiera ido por un juicio para que me dieran lo que me correspondería a mí como exmujer del señor, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa en el sistema? ¿Por qué? ¿Cómo lo viven? Platícanos de los juicios que llevas, cómo es el proceso que viven las mujeres víctimas. En este tema sobre la última pregunta que dejaste ahorita en la mesa, el por qué piensan que las mujeres lo que quieren es dinero, obviamente eso tiene que ver con nuestra condición cultural, con toda esa crianza machista que hemos tenido a lo largo de todas las generaciones. De ahí viene ese enfoque que le da el varón y que le dan muchas autoridades. Tristemente, vas a encontrar incluso mujeres que también así lo pueden expresar abiertamente en un tribunal, pasando por alto el identificar los temas bajo la perspectiva de género. Entonces, ese tema en cuanto al dinero viene por ahí. Es cierto, en el ejercicio profesional sí, yo no nada más he asesorado mujeres, también he asesorado hombres, y sí te encuentras con algunos casos que, por supuesto, si nos vamos a las estadísticas, te vas a encontrar uno entre 1000, donde hay una mujer que está administrando el ser madre de un hijo para no trabajar y que le sea procurado todo. Pero nos vamos a las estadísticas, son 1 contra 1000. Es una cuestión de educación, de crianza, de no romper vínculos, justamente en esas condiciones en que se han desarrollado historias como las de Lizzie. Esa violencia que ha sufrido la madre de esos niños, les enseña patrones conductuales, les crea patrones conductuales que emocionalmente los dañan para no saber reconocer sus vínculos afectivos correctos, porque fueron criados a lo largo de 5 años y más, porque a 5 años estalló el problema, pero toda la historia familiar ya venía desarrollándose muchos años más. Entonces, por eso tú te encuentras con niños que sentados en una audiencia dicen, no quiero ir con mi mamá. Cuando ese lazo científicamente establecido, porque no es ni siquiera un tema que sea ni doctrinario exclusivamente de la Corte, son temas científicamente comprobables, que esos lazos emocionales son absolutamente indispensables para una salud mental y emocional en cualquier ser humano. Entonces la problemática se resume hasta el origen de la educación y solamente ahí va a estar la solución. Los que ya estamos hechos y formados, estamos transitando la adecuación de la ley para lograr establecer relaciones más saludables. Pero en estas generaciones que están naciendo y que estamos aportando para dejar en esta sociedad, tenemos que ocuparnos todos de una educación puntual en el terreno afectivo y emocional, porque toda la demás educación que puedan recibir, la científica, la tecnológica, la evolutiva, la que quieran, toda esa va a funcionar bien si la crianza es adecuada. Así es. Otro aspecto también que mencionas, Lidia, en varios casos he visto que no solo es el hecho de que el niño ya no quiera o ya se desvinculó de la mamá por la manipulación del padre, ¿no? Sino he tenido varios casos de violencia vicaria en el que el niño vive atemorizado, o sea, porque dice, si yo le hablo a mi mamá, mi papá va a violentar a mi mamá. Entonces se vuelve como un defensor de la propia madre, porque dicen, no, o sea, yo mejor digo lo que mi papá me dice que diga para que no le haga daño a mi mamá. Entonces es alarmante también cómo dejan al lado los
los jueces familiares muchas veces no tienen esa perspectiva de infancia, no saben atender y acatar en cada uno de los casos esa perspectiva que debe de estudiar todo lo que acontece alrededor del niño, porque mucho se habla del agresor de violencia vicaria, pero no se habla de la familia del agresor que acompaña al agresor y que muchas veces sin ellos no podrían cuidar a los hijos o hacerse cargo de los hijos, en este caso las suegras. Tenemos un caso en común, Lidia y yo, donde Sí, tenemos uno específicamente puntual en ese sentido. En el que prácticamente él ya casi está de lado y la suegra está ahí de que, pues no, es que la niña no quiere verte. Y prácticamente la suegra tiene secuestrada a la niña y impide que la mujer tenga las convivencias con su niña. Entonces sí es como cosas que no se hablan, que sí se deben de hablar, que se deben de exponer a la familia de los agresores, porque ellos mismos también son agresores. Claro, son cómplices, son ¿no? cómplices, exactamente. Y dan mucho, hay muchos casos en que, por ejemplo, una hermana que no puede tener hijos y el hijo sustraído está con la hermana, o estas madres que son cómplices, realmente muchas veces son las que pagan, ¿no? Entonces, sí es un tema muy fuerte, es un tema de sobrevivencia de los hijos. Yo recupero a mis hijos después de 3 años y medio y definitivamente los niños tenemos que entender, vive con el agresor, porque el niño va a tener que decir algo contrario de lo que se le está indicando. ¿Cómo le va a ir a ese niño? Porque va a regresar a vivir con el agresor. Después de la audiencia y de la escucha, regresa a casa del agresor. Ellos se han dado cuenta que el sistema no los ha protegido. Cuando yo recupero a mi hijo chiquito, el grande ya definitivamente es una edad que hay mucho daño, ¿no? Y que definitivamente la adolescencia estamos hablando de otro tema junto con todas estas violencias que han vivido, ¿no? Entonces, el chiquito sobre todo me abría sus ojos como que no lo, y siempre estuvo muy pegado a mí, era como mi coalita, siempre pegado, volteaba y me decía, pero ¿por qué me cuidas tanto? Y yo, baby, toda la vida te he cuidado así, es que me cuidas demasiado, mamá. Y a él le decían, por ejemplo, que yo pedía dinero y ese dinero me lo gastaba en nuestros viajes, porque yo nunca viajaba sola, yo siempre viajaba con mis hijos. Y el papá está en contra de los medicamentos. Entonces me preguntaba, mamá, ¿es cierto que pedías muchísimo dinero para mis medicinas y te lo gastabas en nuestros viajes? Entonces yo volteaba y decías, ¿cómo le digo que no sin hablarle mal del papá? Porque no voy a repetir como la misma historia que estaban allá, ¿no? Entonces volteaba y decía, baby, ¿papá cree en las medicinas? No. ¿Tú crees que yo hubiera pedido muchísimo dinero para las medicinas? ¿Me lo hubieran dado? Y sus ojotes se abrían porque entonces ya su corazón checaba lo que estaba viviendo, ¿no? Me mintieron, ¿no? Y así era en todo. ¿Por qué me cuidas tanto? ¿Por qué me proteges tanto? Es que amo estudiar, 5 años sin estudiar, ¿no? Entonces te vas dando cuenta cómo ellos se protegen con el papá y decían lo mismo, yo no quiero estar con mi mamá, le tengo miedo. Y a los 3 días, él y yo abrazados, pegados de la mano, dormía encima de mí, ¿sabes? Se me hacía como bebé a sus 12 años, yo lo tenía que cargar. Y dices, cuánta violencia a tus hijos, cómo el odio te ha cegado y me lo volvió a quitar. Vio niños felices, libres, volviendo a tener la vida que siempre tuvieron y es ese odio que tienes hacia la madre que no vas a ver que a quien estás destruyendo es a los hijos. Voces que transforman. Llevas muchos juicios. Dentro de todos estos juicios puedes encontrar un patrón tanto en las mujeres que son víctimas de esta violencia como en las emociones que ellas tienen y cómo es que estas violencias puedes tú trabajar desde la parte jurídica para blindarlas un poquito. El patrón recurrente que vamos a encontrar siempre en una problemática de esta naturaleza es la ansiedad. Es una ansiedad intensa, va evolucionando, el miedo, hasta convertirse en una enfermedad emocional severa, de tal manera que se pierde la dimensión exacta de los alcances, incluso de la narrativa. A ese grado podemos encontrarnos a veces en el curso del tránsito del juicio, vas viendo patrones de conductas que se van alterando y modificando en función del cansancio, de la desesperación, de la frustración. ¿Qué es lo que les sugiero
a mis clientas desde el día 1 que llegan con un problema de esta naturaleza 3 cosas. Aliméntate bien, duerme bien, todo lo demás, todas las demás preocupaciones tráemelas y déjamelas aquí. Y yo te necesito fuerte. Necesito que te alimentes bien, que duermas bien y que vayas a terapia. Porque si yo logro esas 3 cosas en mi clienta o en mi patrocinada, ella va a poder funcionar mejor, vitalmente hablando y emocionalmente hablando, para darme la conducta que como parte procesal yo voy a necesitar en el procedimiento. Son 3 factores muy básicos, los de salud, que nos recomiendan a todas las personas. Pero cuando tu problemática jurídica es de naturaleza esencial familiar, se vuelve tu vida. Entonces necesitas funcionar bien allí para poder accionar lo demás. Bueno, básicamente. En mi caso, hablando de patrones, el tema de la salud mental es fundamental, o sea, en todos los casos, todos los juicios siempre es un desgaste emocional, sea de cualquier índole, pero hablando de los patrones de la violencia vicaria, siempre, previo a que surja la violencia vicaria, existen patrones de violencia familiar y de género dentro del seno, ¿no? Esos patrones de control, de sumisión, por parte del victimario es un tema, yo he notado mucho en los hombres agresores que son psicópatas o narcisistas adaptados, ¿no? En el que fingen ante la sociedad ser una cierta persona, un hombre ejemplar, un hombre que, no, mira cómo trato a mi esposa, yo siempre voy y la acompaño al súper, pero detrás de eso te controlo porque no quiero que en el súper vayas a ver otro hombre, ¿no? Te controlo porque quiero tenerte aquí te quiero tener. Y cuando te me sale del huacal, como pasa lo que dice Lizzy, ¿a quién tengo para seguirte haciendo daño? Y lamentablemente no quieren a sus hijos, porque alguien que quiera a su hijo no hace eso. Por supuesto. Son esos patrones victimarios y de las víctimas que viven en una constante y sistemática sistemáticas violencias que pueden ser desde los celos, desde el control económico, desde el control emocional, desde el control de los hijos. Utilizo a mis hijos para que no vayas a tal lado. La desvalorización. Exacto, la desvalorización. Esos patrones acontecen previo a la violencia vicaria. ¿Y qué patrones hay después de la violencia vicaria? El poder. Seguir ejerciendo ese poder mediante los hijos, mediante, no sé, lo que más quieres, a lo mejor es tu mascota o la casa que te dejó tu mamá, pues te la quito, ¿no? Porque pues, es lo que te queda de tu mamá. Hablo de las mujeres que no tienen hijos, que no son madres, perdón. Y esos ejercicios de poder se ven materializados con la utilización de los aparatos judiciales, ¿no? Y ellos se aprovechan, sí quiero hacer hincapié, se aprovechan de la descoordinación que existe institucionalmente, porque mientras te fuiste, escapaste de mí, porque yo te iba a asesinar o seguir violentando, pues yo voy a ir a la fiscalía con mis hijos, voy a decir que inventar, que hiciste esto en contra de mis hijos, el Ministerio Público ipso facto, nada más porque les dicen, y no hay que hablar de la corrupción porque ese es otro tema abismal, dictan medidas de protección. Con esa medida de protección yo voy con el juez. ¿Qué es una medida de protección? Una medida de protección es una orden judicial, no quiero palabras coloquiales, es un documento, una herramienta legal. Un documento en el que un ministerio público dicta protección para los niños. Y en este caso, que te impide que no puede acercarse a alguien más. Bueno, es que hay medidas de protección y medidas de restricción. Para las medidas de restricción se necesitan ciertas particularidades graves para que se puedan dictar o para que un MP las pueda dictar. En este caso... Pero se dictan como si fueran papitas que venden en la calle. Como si yo fuera realmente... a pedir un INE y me lo dan ipso facto, ¿no? O sea, es algo que ni siquiera... Y aquí sí entra la corrupción, muchas órdenes, yo creo. Exacto, sí. Hay muchas órdenes de protección que he visto que yo digo, Dios santo, ¿cómo dictan esto? Que es prácticamente copian y pegan artículos y dicen, se le restituye al menor al padre y se le dicta que pues va a estar con el padre por tanto tiempo o a veces lo ponen por todo lo que dure el procedimiento penal, ¿no?
Así es. Y con esa Estos son de orden, los patrones más comunes. O sea, yo sí quisiera decirlo porque hay que identificarlo, porque muchas veces tú tienes la custodia y el patrón común es esto, quitarte esta validez como buena madre y hacerte pasar la madre que es un riesgo para los niños. Entonces ellos lo que utilizan es ahora sí esta herramienta jurídica machista, porque realmente esta es una realidad, en donde va y dice, ay, pues a mis hijos, y a veces ni siquiera con la presencia de los hijos, ¿no? Es lo grave. A mis hijos, ella les hizo esto, les hizo lo otro, pobrecitos de mis hijos, ¡pum! Están estas medidas de restricción en donde te impiden legalmente acercarte a tus hijos. Y esto lo logras muchas veces ni siquiera porque tú huiste o te fuiste, en las mismas convivencias. El hombre aprovecha, lleva a los niños a levantar una denuncia en el tema penal por una mala madre, porque los niños están en riesgo y pone en riesgo a sus hijos. Entonces te dictan estas medidas y tu custodia, van con el juez familiar y dice, ay señora, pues no, los niños se quedan acá. Y ahí es como empiezan a romper este vínculo. Pero estos patrones es cuando es ridículo. Es por eso un poco el que yo siempre he dicho, busca a mujeres que están viviendo lo mismo, porque en una mesa, en uno de los plantones, en donde éramos 4, es sumamente fuerte y doloroso como mamá, primero estar viviendo una sustracción. Esto ya es cuando están las sustracciones, cuando ya empiezan a tratar de romper el vínculo, cuando ya te los lograron quitar y supéralo y luego vas a decir que te denunciaron y luego por violencia a tus hijos. Entonces es tan fuerte decirlo que no cualquiera llega y lo dice a la primera, ¿no? Pero cuando ya te encontraste con muchas mujeres que están viendo lo mismo y es que me denunció, ah, no, pues a mí también. Y pues me denunció por violencia hacia mis hijos. No, pues a mí también. Y cuando éramos 4 mujeres en una mesa, en el plantón, teníamos 3 años de conocernos. De estas 4 mujeres, 3 les habíamos pegado supuestamente a nuestros hijos con un fajo con picos, de 4 o 3. Son unos machotes que es increíble con los ministerios públicos no se den cuenta. Si de 4 mujeres en una mesa, 3 les habíamos pegado con un fajo con De picos. 4 de todas las de Jalisco. ¿Estás de acuerdo? Imagínate, Tenían el mismo fajo. imagínate nada más Se lo prestaron. cuántas veces un juez le pegó con un fajo con picos. Es un machote, es una mentira, pero se deja eso, si esa denuncia envolver en esos penal llega a un juegos. juicio familiar, porque muchas veces eso también. Y lo levantan en los juicios familiares. A mí me han dictado, es una juez sumamente corrupta aquí en el estado de Jalisco que quiere ser juez. Ella me dictó medidas de protección, ¿no? Entonces, se dictan en lo familiar y en lo penal, justamente para ahora sí empezar a romper el vínculo de la mamá con los hijos. Hablamos de esos patrones, a mí me sigue brincando algo. Cuando una mujer intenta proteger a su hijo o a su hija de un violentador, o porque ella fue violentada por esta persona, imaginemos un caso hipotético, el hombre la golpea, la viola, etcétera, ella llega, interpone un juicio, solicita medidas, se le brindan las medidas, los hijos están con ella, pero incluso está obligada a que los hijos puedan seguir conviviendo con el padre. ¿Cómo es que estos padres tienen el poder para prohibir la visita de una madre cuando ni siquiera el caso se asemeja en lo más mínimo? O sea, obviamente ellos pueden inventar que había un fajo, pero para que hubiera un fajo con picos de fierro, pues En varios casos iguales. en varios casos iguales, ¿qué pasa? O sea, ¿por Debería qué haber quedado alguna marca, ¿no? O sea, a la hora que tú vas y denuncias, primero porque a las presentas al mujeres nos niño piden hasta la prueba de la Cruz Verde? la o sea, sangre. O sea, si no hay sangre, no puedes casi denunciar. ¿Qué pasa? Porque es el ¿no? poder económico. El poder económico es en gran parte la diferencia. No, muchas veces no. Fíjate que yo sí, en ese sentido, sí quisiera diferir para que sí se entendiera la dimensión de lo que está sucediendo. Hay muchas veces que no hay poder económico. Muchas veces la falta de conocimiento o de querer hacer las cosas bien por parte del Ministerio Público. Porque, bueno, somos más de 5,000 mamás en la colectiva. Y muchas mujeres no tienen este nivel económico. Muchas son en extractos muy bajos y ellos también. Son personas que no tienen acceso a ni siquiera a un buen abogado, ¿no? Pero estos ministerios públicos laxos es un sistema patriarcal que entre ellos echa la mano. Este sistema que criminaliza mucho a una disque mala madre y a un papá lo protegen, en donde una mamá llega a querer denunciar y les dicen, ay señora, pero es el papá de sus hijos. Pobrecito, déjelo, ¿de veras lo quiere denunciar? Y llega el señor a decir, es que la señora le da tortillas frías,
mala mamá y medidas, ¿no? Entonces, sí, el poder económico puede diferenciar Pues el mucho poder estos económico grandes es en los polos- casos, ¿no? es en los polos complicar sociales. los Sí. casos. Fíjate Exacto. qué importante su observación y coincido, porque es en los polos sociales. Fíjate, si nos vamos a ver el tiempo en que sufre la violencia vicaria una mujer donde tiene un agresor con una capacidad económica alta, va a ser un tiempo muy extenso. Y si te vas a un padre con una baja capacidad económica, pero con un factor delictivo, quizá rebase hasta el poder económico de para desvincular a los hijos de la madre. Entonces, son como si las esferas sociales, los polos de las esferas sociales, los que rompen de manera más prolongada y más extrema esa vinculación. Y yo creo que es bien importante tener este espacio de reflexión sobre violencia vicaria, porque luego la gente la escucha por encimita y tiende a emitir juicios. Y los juicios que se emiten normalmente vienen desde una escala de valores patriarcal de lo que nos enseñaron que era una buena madre, que yo lo discuto mucho en la política y en el poder. Estamos acostumbrados a que la mujer siempre es amable, siempre debe ser bonita, siempre debe ser servicial. Y que tiene que ser perfecta. Y tiene que ser perfecta y tiene que verse impecable y además andar en tacones y si se deja está en tanga porque se le ve el calzón. Sí, no, y sobre todo también que no puede comer hasta que no coman sus No puede hijos, comer o al sea, No se le perdona nada, cosas ¿no? muy Eso es extremas, sacrificio, sí, sacrificio de la total. madre, pero Ajá. cómo se le justifica muchas otras cosas. Y no estoy hablando de los buenos padres, esos buenos padres, muy bien. Hablo de los padres en este contraste, cómo es que a una mujer nos pueden sacrificar. Ahorita hablabas de cómo incluso una mujer en un mismo juicio, en un mismo delito, puede tener una sentencia distinta porque quien la está juzgando tiene estas lagunas o estas fobias o esta parte moral que ella no puede hacer eso porque Ella la es mamá buena. es perfecta. Sí, cómo se criminaliza más a una mamá o a una mujer. Decíamos que en los mismos delitos que se ha cometido, ya sea un hombre o una mujer, a la mujer la pena es 5 años más alta, ¿no? Entonces, desde socialmente, ¿cómo se puede ver mal una mujer que está haciendo un delito? Ahora imagínate en contra de los hijos, ¿no? Entonces, socialmente ¿Por qué se cree que te las acaban. mujeres, cuando yo escucho que una persona se va a divorciar o tiene algún problema, ahí existe un mito muy grande que dicen, los hijos siempre van a estar con la madre. Es bien difícil que le quiten los hijos a una madre, a menos de que la madre de verdad tenga temas muy claros como de drogadicción o que el niño esté en riesgo. ¿Cómo es que estos casos rompen este mito? Fueron los estándares legales tradicionales, pero estamos en una nueva era jurídica y operativa que esos estándares están completamente rebasados. Ya no podemos sujetarnos a esa regla, ni siquiera quien no sea abogado, ni siquiera quien lo conocía nada más como meramente informativo. Así es. La realidad es permíteme otra. decirlo, sí. Lamentablemente es que estamos en Jalisco, ¿no? Y yo sí quiero nombrarlo porque es una realidad. Sí. Jalisco ahorita estamos en el ojo mundial por la corrupción en un sistema judicial. Entonces, esto lo tenemos que tomar muy en cuenta. La corrupción, aquí te quitan los hijos por una mentirita y por 5,000 pesos, ¿no? Entonces, sí es algo, es un factor que el por qué ha crecido tanto, porque Jalisco particularmente tenemos este problema. Y yo lo decía y parece chiste o pareciera broma, pero es verdad. Jalisco tiene la representación internacional del mexicano macho, tequila, mariachi. O sea, todas las cualidades que identifican la idiosincrasia del hombre mexicano Del padre de familia poderoso. se cumplen en Jalisco. Sí, el padre tradicional. Y qué curioso, que- Sí. y qué curioso, entonces nuestras estadísticas están arriba. Es cultural. Y Es de una educación. sociedad laxa. Yo Sí. también lo quisiera decir, una sociedad que ve cuántos hay de desaparecidos y no pasa nada. Mientras no ya me ni pase a mí, siquiera comparte. te va a pasar, ¿sabes? O sea, comparte, no sabes si no te va a llegar. Estás viendo cómo el de un lado sufre y no me le subo al vídeo. Para mí, no, mientras no me llegue, te va a llegar. Estás viviendo en un lugar que está imposible estar viviendo sin que el de un lado viva una verdadera tragedia, ¿no? Entonces, mientras una sociedad se cierre y no querer ver una realidad y se humanice ante el dolor del otro, pues tarde que temprano te va a llegar. ¿Qué le dijeran a una mujer que empieza a darse cuenta que está siendo violentada y en algún momento a lo mejor todavía no está lista porque hay que
tener claridad de que no porque una mujer esté siendo violentada está obligada hoy a salir a denunciar. Cada quien tendrá un proceso distinto y es parte del respeto que nosotras tenemos. ¿Qué le diríamos frente a un juicio que sabe que en algún momento se va a enfrentar? Bueno, ¿Puede ir armando un expediente desde claro, dentro? Sí, claro, sí puede. Principalmente, antes de todo, antes de armar un juicio, es buscar redes de apoyo. Es fundamental para poder salir de donde están. Muchas veces no dicen nada, las víctimas se callan y lamentablemente por eso acontecen los feminicidios. Pero sí, o sea, especialmente si tú, mujer, estás viviendo algún tipo de violencia dentro de alguna relación, dentro de tu familia, platícalo. Platícalo con gente externa a tu familia, ¿no? Por ejemplo, tu mejor amiga o la tía a la que no ves, pero que le tienes toda la confianza del mundo, empieza a platicarlo, empieza a sacarlo y vivenciar las emociones que estás sintiendo, porque eso a lo mejor que estás sintiendo, que a lo mejor tú has normalizado totalmente tu entorno, ¿no? De violencia, pero el empezar a hablarlo, empezar a sacarlo, te va a dar la fuerza, te va a dar el motor para poder salir de donde estás. Si lamentablemente no pudiste salir dentro de esa violencia, y ahora ya estás viviendo la violencia vicaria o estás previendo que puedes sufrir violencia vicaria, documenta todo. Todos traemos un celular, guarda conversaciones de WhatsApp, toma fotos, grábalo. Todo eso te va a servir tanto en un juicio familiar como en un juicio penal. Lamentablemente en estos casos de violencia vicaria siempre va a la par los juicios familiares y penales y separados. Nunca se van a encontrar y es por eso que hay tantas determinaciones judiciales contrarias, ¿no? Mientras acá a lo mejor la mujer en un procedimiento penal se le dictan medidas de protección en contra de él, acá en el juicio familiar hay medidas de protección en contra de ella, o sea, hay una cosa horrible, ¿no? O sea, y es porque no están coordinadas, porque Se entorpecen se unas resoluciones con las entorpecen. otras. Sí. Y muchas veces todos los antecedentes de violencia de género que la mujer pudiera tener, como, por ejemplo, tu mujer que me escuchas, una vez me golpeó y fui a la Cruz Verde, me atendieron el morete en el ojo, pero ahí quedó un antecedente. Ese antecedente te va a servir tanto para el juicio penal como para el Guárdalo. familiar. Guárdalo. Por ejemplo, un día pues me gritó y fui, saqué una queja al DIF, una queja al DIF, pero no me prosperó, pues ahí quedó. Pero es un antecedente, te va a servir. La perspectiva de género, famosísimamente mencionada en palabras coloquiales, es esa visión que debe de tener el juez, esa visión que debe tener el Ministerio Público, esa visión que debe tener cualquier persona que trabaja en el DIF o cualquier persona que, por ejemplo, un elemento de seguridad, es una visión en la que principalmente se debe de creer a la víctima, pero además de eso es un plus, o sea, cuando se habla de perspectiva de género es que la autoridad debe tener ese plus de debida diligencia, reforzada así se le llama, en el que no solamente voy a ver el caso, ¿no? De custodia, ¿qué hay alrededor del caso de custodia? El contexto. El contexto, el famoso contexto, palabras coloquiales, ¿qué hay alrededor? Pues no sé, previamente el tema de que pues hay un antecedente de que fue a la Cruz Verde, también por acá hay otra queja, me los atraigo el juicio. Tiene otros hijos que no mantiene. Exacto, O sea, y los analizo todo, o sea, el gran tema aquí con la perspectiva de género es que pues sí están colapsados los juicios, están colapsados los ministerios públicos y el trabajar de más para ellos implica a lo mejor quedarse más tiempo en el trabajo, pero eso es algo que cualquier autoridad tiene que hacer, o sea, está obligado, y internacionalmente está obligado a hacerlo. Que existe la Convención de Belém do Pará, esta convención que México forma parte de ella a partir del, no me acuerdo si del 90 por ahí, pero desde el 90 México ratificó esa convención y esa convención obliga a todos los estados, incluyendo México, que gestione y adapte sus normas, sus determinaciones para que una mujer no sea violentada. Mi recomendación principal es documenta todo, prepárate, no estás sola, ten fe, ten esperanza,
Sí hay abogadas que somos, que tenemos Sí, hay gente ética. buena, claro, con ética. Exacto, hay gente buena, hay gente profesional que sí quiere escucharte, que sí quiere ayudarte. Yo sé que muchas veces el encontrarte a lo mejor con algunos abogados y abogadas, colegas que no tienen ética y moral, Es es decepcionante y decepcionante, frustrante. te da desesperanza total. Pero en esta lucha hay muchas mujeres como Lizzy, como Lidia, como tu servidora, que estamos en esta lucha y que queremos un lugar mejor para ti. Queremos que no vivas violencia y principalmente, en mi caso, que los niños no sufran violencia con sus ¿Qué padres, le con sus dice Alicia a una madres. mujer que se acaba de dar cuenta que es violentada? Fíjate, lo mismo, tu red de apoyo es lo más importante y que seguramente cuando lo hables vas a decir, no, 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 ¿qué estás haciendo con ellas? Ya estás yendo con un mismo abogado. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta si están haciendo las cosas bien, si no. Entre nosotras te puedes dar tips de, este es mal abogado, este es este juez, el peritaje lo tienes que hacer de cierta manera, ¿no? Yo voy a decir un caso, una mamá en Chihuahua me habla y me busca, me platica que ella quiere socializar el tema de la violencia vicaria en Chihuahua, que ella no estaba viviendo eso, pero quería hacer algo. Bueno, ella, cuando le pregunto, me platica su historia, resulta que su niño grande, no, él decidió vivir con su papá. ¿Qué edad tiene? 14. Y yo dije, bueno, sí vive violencia vicaria, pero no lo ha visto, empezamos a trabajar. Claro, que el que actuó una vez, como dice, ya quitó un hijo, iba a ir por el otro, le quitó al segundo hijo, me tocó vivir en carne propia los gritos y los llantos de cuando fueron a quitar al niño chiquito. Bueno, ella ya se había documentado, ya estaba con nosotros, ella compartió el tema de violencia vicaria, ya sabía lo que podía hacer, recuperar a su hijo en 3 meses y medio, ¿no? Entonces, esta es la diferencia de llegar con una red de apoyo, conocer lo que estás viviendo, porque entonces tu reacción va a ser mucho más rápida. Ella ya sabía cuál era el camino de cómo poder recuperar a un hijo más rápido, ¿no? Entonces, y como dice Erika, siempre ya cuando tú sabes exponerle al juez lo que estás viviendo, lo que ya viviste, ya me quitó un hijo, entonces el juez va a ver el contexto y definitivamente a su hijo se lo regresaron de una manera sumamente rápida para cómo son estos juicios, ¿no? Entonces, sí, busca tu red de apoyo, definitivamente protege tu custodia, es lo número uno, documenta, guarda todo porque todo te va a servir. Como dices, graba, fortalece a tus hijos. Creo que la terapia es indispensable para ti y para los hijos, porque si uno le cuesta trabajo salir de esa violencia con un experto psicópata que te sabe mantener ahí, amor, imagínate un niño donde es su papá, ¿no? ¿Quién lo Es está la violentando? persona quien lo tiene que proteger. ¿Tú crees que él va a poder discernir que esa persona lo está haciendo daño, que te está utilizando para desbaratar a su mamá? Es muy difícil. El tema es sumamente difícil en los hijos, entonces hay que fortalecerlos. ¿Qué les dices a las mamás y a los niños, a los hijos que están siendo víctimas de esta violencia? Yo sí tengo la esperanza porque la veo en mí. Y quien me conoce bien, aquí la maestra Erika me conoce, creo, muy bien en ese sentido. Véanme la edad y el amor más profundo o el vínculo emocional más fuerte que yo tengo para todos los momentos difíciles que he tenido en mi vida ha sido mi vínculo con mi abuela. Mi abuela fue una mujer que me amó profundamente y el amor bien entregado desde el día 1 que tienes a tu hijo es ámalo profundamente, déjaselo saber de todas las formas habidas y por haber, porque ese amor no lo va a destruir nada. Pueden pasar atropellos y puede transitar la vida muchas cosas y nos podrán lastimar, pero va a llegar el momento en que ese amor que sembraste va a florecer y sí sale. Y salen a la conciencia de esos adultos lastimados porque todos los aprendizajes que les van sembrando no germinan si el niño ha sido bien amado. Entonces, los niños son mucho más inteligentes que nosotros los adultos. Nosotros tenemos muchas ocupaciones, tenemos nuestras áreas cerebrales ocupadas en muchas cosas. Los niños se están construyendo. Ellos son focos, receptores, no solamente de lo que escuchan, sino de todo lo que ven que ocurre. Y va a llegar el momento en que ellos van a construir sus propios criterios y saben perfectamente bien, en un momento determinado de su vida, dónde está la razón. Y la pueden determinar. Y va a suceder. Eso va a pasar en un momento determinado donde ese niño que fue atropellado en toda su salud emocional, injustamente, va a poder identificar
en dónde está el lugar correcto de sus afectos y del rol de su madre. Así que nadie pierda la esperanza. Desde el amor y la educación, siempre y en todo momento hay que trabajarlo. En mis juicios, yo tuve biológicamente 2 hijos y en este momento tengo no sé cuántos hijos e hijas, tengo muchos, pero viví una experiencia muy bonita. Me paró un torito un día ahí en la Cámara de Comercio y me dice una chica, la que me paró, que me orille, y cuando me dice que me orille le voy a dar para allá, se viene otra y me llega a la ventanilla y le dice a la que me había detenido, le dice, permíteme, vete al otro carro, y cuando me voltea, yo no la reconocí, pero ella me dice, licenciada Lidia, ¿cómo está? Y era la hija de una mujer que yo tuve en juicio hace mucho tiempo. Entonces, esos hijos que me ha tocado proteger se vuelven también tus hijos. Y en ningún asunto donde esté yo voy a permitir nunca que sea maltratado a un niño. Así me tenga que enfrentar a mi propio cliente. En una audiencia armé una estructura porque me tenían cansado también mi cliente de la manera en que gestionaban los dos de buen nivel social. Y entonces armé una estructura con el procurador social, el representante de niños, niñas y adolescentes, el secretario del juzgado. El juez no intervino en la audiencia, pero nos pusimos de acuerdo, dejamos fuera a la abogada de la contraparte, nos pusimos de acuerdo, dijimos, en esta escucha, 2 niños de 7 y 9 años, en esta escucha los tenemos que poner en paz y aterrizar. Y ahí usamos la voz cada una de estas operadores que les dije, y cerramos con en esta voz que tengo, que ahorita estoy hablando despacio, dicen que tengo una voz muy gritona, yo creo que sí, con un respeten a sus hijos. Ya vivieron 2 años de juicio, ya se sacaron los rencores, ya se cobraron las facturas, por favor, respeten a sus hijos. Aunque yo no cobre más honorarios, sabes, la vida te lo retribuye, porque te van a llegar muchos más asuntos. Cuando se logra poner ese en paz, te van a llegar muchos más. Los compañeros de la escuela de esos niños que dejaron de ver las medidas de protección ahí en el colegio, cuando se ofrece un tema de la misma naturaleza, y muchas veces te acabas siendo la abogada de alguien de tu contraparte. Entonces, no hay que perder la fe, ciertamente, y para mí la solución está allí, en el amor y la educación. El cansancio institucional sí sucede, pero afortunadamente estamos evolucionando. Hay formas. Vi una sentencia, una doctrina que dejó establecida la Suprema Corte en una sentencia, en un amparo en revisión del 2016, donde establece el criterio doctrinal para irnos en la vía civil a una reparación del daño integral con base en el Pacto de San José, artículo 73, fracción 1, con un estándar probatorio más ligero que en materia penal. Entonces hay herramientas que sí tenemos que ir aprendiendo, reaprendiendo y poniéndolas en práctica. Muchas gracias. Vencidas no. Me voy a quedar con la tarea de dejar aquí en los comentarios el link para que lo puedan dar una revisión, y quiero agradecer profundamente este espacio de reflexión y de sanación. Ayer lo platicaba contigo, en donde la intención es que las personas podamos reflexionar sobre las violencias que se ejercen en la maternidad, en este caso la violencia vicaria, y juntos, en lugar de juzgar y sacrificar a las personas que están al frente, podamos reflexionar si hay algo que podamos hacer extra por la persona que está siendo juzgada y por las personas que nos rodean. Y sobre todo, que siempre prevalezca el bien de los niños y las niñas. Gracias a ustedes, los veo en el siguiente episodio y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias.